nunca de los nunca, un mole verde te va a salir mejor en una olla express que en una olla de barro. Así es. En una olla de cobre que en una olla de barro. En una olla con acero inoxidable que en una olla de barro. Amén. Mi abuelita descubrió Sí, Señor. la cualidad del barro. Aleluya. Que aunque humilde y sencillo, despostillado a veces aún, Quebradito. agrietado, ahumeado por el rigor de la vida, Dios todavía se complace, aún así, en depositar su tesoro en vasijas de barro. Aleluya. Para que el mundo sepa que la gloria no viene de Gloria a Dios. Aleluya. Pero Dios quiere, para que ese barro pueda servir, necesita un paso más. Tú no puedes utilizar el barro crudo para cocinar. Quiebra la olla. Amén. Necesita ser curtido el barro. Así es. Que pasarlo por el fuego. A la temperatura que el barro es sometido, el oro se derrite y la plata. Amén. No aguantan. Amén. Solamente el barro produce el efecto contrario. En lugar de derretirse, se endurece más. Y aunque es frágil, es más fuerte de lo que te imaginas, pero su poder, como es, ¿verdad?, la capa protectora que hace que impermeable al barro y a prueba de fuego, es invisible, tú no la ves. Amén. Es así el poder del Espíritu Santo en la vida de un hombre de Dios. No lo ves, no sabes de dónde viene. ¡Aleluya! Pero puedes sentir el poder. Gloria a Dios. No importa si hay grietas en ti. No importa si estás despostillado. No importa si estás ahumeado. Recuerda que es un privilegio y Dios todavía se complace en utilizar vasijas como tú y como yo. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Maravilloso. Aleluya. El último rasgo de carácter de un hombre de Dios, dice Pablo en 2:24, dice: porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable, para con todos, apto para enseñar, sufrido. ¿Qué dice? El hombre de Dios, lean conmigo, ¿quién está ahí? Amén. ¿Qué dice? ¿El hombre de Dios? No debe ser, ¿El hombre de Dios? no debe ser contencioso. Dice, ¿hombre de Dios? No, el siervo. Dice, soldado de Dios. Siervo. Dice, pastor de Dios. Profeta de Dios. Maestro de Dios. Siervo. Diácono de Dios. Siervo. Ser un hombre de Dios es un llamado a ser un siervo. Man. Así Todo lo es. que tú somos, tú y yo ante Dios, es servidores de Dios. Ser llamado a ser un hombre de Dios implica amarrarnos una toalla en la cintura, agarrar una cubeta, hincarnos ante nuestros hermanos y lavarles sus pies. Aleluya. Amén. Amén. Eso es ser un hombre de Dios. Amén. Todo lo contrario a lo que el mundo dice. En el mundo ser un hombre, ¿verdad?, es que te sirvan a ti. Amén. Que te atiendan a ti. Ah, ese sí es un hombre. Amén. Vieja, tráeme las tortillas. Le gritaba yo a mi esposa, ¿no? Sí. La sopa está salada, vuélvela a hacer. ¿Están conmigo? Amén. Yo tengo que ser honesto delante de Dios, ¿verdad? Pero Dios me dijo, no, estás equivocado, man. Tú hazle de comer a ella. Trapea, barre, lava los trastes, talla la taza del baño. Porque yo no te llamé a ser servido, sino a servir. Aleluya. El centurión romano entendió bien eso. Amén. Cuando Jesús vio, ¿verdad?, que le pidió que fuera, dice, no tienes que ir a mi casa, nada más envía. Da la palabra. Da la palabra. ¿Por qué? Porque yo también soy un hombre sobre, Autoridad. no, bajo autoridad. Porque le digo a mi siervo, ve y va, ven y viene. Haz esto y lo hace. ¿Y qué pasó? ¿Qué hizo Jesús? Se maravilló. Amén. Dice, jamás he visto tanta fe en toda Jerusalén. Amén. Este hombre entendía, aunque era soldado romano, era enemigo de Dios.
Él entendió un principio fundamental en un líder, que un líder, sobre todas las cosas, es llamado a servir. Aleluya. ¿Sabes por qué le obedecían? Porque él era obediente. Amén. Amén. ¿Sabes de dónde radicaba su autoridad? En su obediencia a su autoridad suprema. Aleluya. No es cuando yo quiera, como yo quiera y donde yo quiera. Es cuando Él quiera, como Él quiera y a la hora que Él quiera. Aleluya. Es un siervo de Dios. Es lo que separa a un creyente de un hombre de Dios. Aleluya. Cuando tú quieras, Señor, donde tú quieras y como tú quieras. Amén. Heme aquí. Aleluya. Envíame a mí. Dale la gloria a Dios porque estás aquí el día de hoy. Tú no escogiste este día para estar aquí. ¿Sí o no? No. Aleluya. A ti te dijeron, ¿verdad? El día y la hora. Gloria a ¿Y qué Dios. hiciste, hermano mío, varón de Dios, hombre de Dios? Santo. Sí, Señor. Ahí voy a estar el día de hoy. Gloria sea a ti, Señor. Gracias por este privilegio de sentarme a tus pies y poder escuchar de ti. Aleluya. Divino Señor, amén. Amén. Gloria. Continuamos. Pastor, ¿te acercó? Sí, pero son 10:30. No, pero son 11:30. Dije, wow, ahora sí me sorprendí. Creo que el Señor está de mi lado. ¿No? Gloria a Dios. Bueno, vamos bien, ¿verdad? Estamos creando apetito. ¿No? Sí. Así les digo a la congregación ahí en Pedro, güey. El bolito está pero calentando, está poniéndose a su punto. Así es que tranquilos, vamos a seguir, ¿verdad? Gloria a Dios. No sé ustedes, pero yo siempre, ¿verdad? Que estoy haciendo algo o escuchando algo o gozándome en el Señor, despierta en mí un hambre. Sí, en el Señor, pero también física. Para mí es una señal de bendición, de satisfacción, Sí. que se refleja en mi cuerpo físico, ¿verdad? Me da hambre, me gozo. Amén. Amén. Gloria a Dios. Sé que el pastor Ramón, ¿verdad? Y la pastora Yolanda nos tienen un lugar hermoso reservado para, ¿verdad? Comer juntos, ¿no? Gloria a Dios. Perdón. Ahora, vimos el carácter de Dios, vimos el llamado de un hombre de Dios, vimos el carácter de un hombre de Dios. Vamos a ver el aviso para un hombre de Dios, de Jesucristo. Capítulo 3, 2 de Timoteo 3. Amén. Del 1 al 5. ¿Están? Amén. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos. 3, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Lean conmigo esa última parte. A eso no servirá. El aviso a un hombre de Dios es evitar a hombres nocivos. No es dejarlos de amar. Evitar quiere decir, no hagas lo que ellos hacen. Sí. Ámalos. Amén. Como Jesús se juntaba con publicanos y prostitutas, pero Él nunca hizo lo que ellos hacían. Él iba a hacer luz. Él iba a alcanzar. Amén. Amén. No te está llamando Dios a aislarte de los hombres. Te está llamando a definirte. Amén. Para que tú cuando estés con ellos, ¿verdad? Seas luz y ellos puedan anhelar lo que tú tienes. Aleluya. Así Gloria a es. Dios. El apóstol Pablo le avisa a su discípulo Timoteo a quien evitar a hombres con apariencia de piedad. Por lo tanto, un hombre de Dios escoge bien sus amistades y con quien se relaciona. 1 Corintios 5:33 dice, no erréis, las malas conversaciones Aleluya. corrompen las buenas costumbres. Costumbre. Así es. Pastor, yo estoy ahí, pero yo... No es verdad. Al estar ahí, tú ya eres cómplice. Amén. Así es. Sí, right? Yo no digo nada, la gente, medio mundo estaba
chismoseando, estaba hablando, estaba juzgando, estaba calumniando. Yo nada más estaba ahí, pero yo no abrí mi boca. No. Es como los dos ladrones, ¿no? Uno entra al banco, el otro está en el carro esperando. ¿Quién se robó el banco? Yo nada más estaba en mi carro ahí. La policía no lo ve así. No, tú eres cómplice, ¿verdad? Te vas también a la cárcel. ¿Estamos? ¿Sí o no? Amén. Yo fui drogadicto por muchos años. ¿Cuál es la mejor forma de erradicar, en términos, en términos prácticos, la drogadicción en alguien? ¿Verdad? Que no haya vendedores de drogas. Si se acaban los vendedores, ¿verdad? Se va a acabar la droga, la adicción. Porque no hay nadie, ¿verdad? Quien la supla. Es así en el mundo, ¿no? Para que haya una persona chismosa, toma una persona que le escuche. Si yo no le escucho, ¿right? Amén. ¿Estás conmigo? Amén. ¿Sí? Siempre, por eso dicen, la miseria o la compañía. ¿Right? Amén. Yo cuando tomaba no quería tomar solo porque era miserable, quería que alguien viniera a ser miserable conmigo. ¿Estás conmigo? Para que no tenga adulterio, toma dos personas. ¿Sí o no? Esa es la verdad. Ten cuidado, dicen el refrán vulgar, ¿verdad? El que anda con lobos es inevitable, hermano mío. Yo veo a veces la gente, por ejemplo, los futbolistas que se van a otros países a jugar, por ejemplo, España, y ya regresan hablando como españoles. Son mexicanos. O de otro país, pues, pero ese no es su acento, esa no es su cultura. Tienes que definirte, tienes que reconocer quién eres, saber tu identidad. No pretendas ser lo que no eres, pero inevitablemente cuando tú te vinculas con quien no tienes que hacerlo, vas a aprender sus malos hábitos y costumbres, ¿sí o no? Amén. Así es. Continuamos. El aviso para un hombre de Jesucristo, ¿verdad? 14, 14, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para salvación por la fe en Cristo Jesús. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, redarguir, para corregir, instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios esté enteramente preparado para toda buena obra. Amén. El aviso de Pablo es a persistir en el aprendizaje de la Biblia. Todo buen hombre de Dios reconoce la importancia de su continua capacitación y superación en el conocimiento de su llamado. Amén. Amén. Uno nunca deja de aprender, nunca vas a dejar de ser un discípulo. El discipulado dura toda la vida. Aleluya. Amén. No importa lo que yo ejerza, no importa cómo sirva a Dios o a qué nivel o a qué capacidad. Yo siempre tengo que entender, ¿verdad?, que yo sigo siendo un discípulo de Dios. Por tanto, mi corazón siempre tiene que estar abierto. Aleluya. Una vez a mí alguien me dijo, yo ya no leo la Biblia, digo, ¿por qué? Me estaba aconsejando, pero no con la palabra de Dios. Le digo, ¿por qué no lo haces con la palabra de Dios? Si tú eres cristiano, dice, la palabra de Dios se ha cumplido en mi vida. Ya no tengo necesidad de leerla. Desde ese momento me di la vuelta y busqué a alguien más que me aconsejara, ¿no? Sí, porque nosotros nunca terminamos de aprender. Amén, no caigas en ese error. Sé humilde, ¿verdad? Y déjate enseñar, déjate guiar, que es una cualidad de un líder, de un hombre de Dios. Amén. Continuamos. El cargo de un hombre de Jesucristo. El cargo de un hombre de Jesucristo. Ya vimos el llamado. Amén. Ya vimos el carácter. Ya vimos el aviso. Ahora vamos a ver el cargo que Dios le da a un hombre de Jesucristo. Capítulo 4, versículo del 1 al 2. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. El primer cargo de un hombre de Dios es a predicar el Evangelio. Amén. Amén. Sí. Si yo me defino, si yo me considero un hombre de Dios, tengo que entender, ¿verdad?, que soy una persona, que soy portador del Evangelio de Dios, ¿verdad? Amén. Que soy portador de la semilla del Evangelio de Dios. Gloria a Dios.
Cristo vive, aleluya. Todo soldado que milita en el ejército tiene un cargo, es decir, una misión que cumplir. El nuestro como hombres de Dios es predicar el Evangelio. Aleluya. No es opcional, es un mandamiento. ¿Verdad? Quiere decir que constantemente tengo que estar abriendo mi boca, tengo que estar hablándole a la gente, ¿verdad? Una y otra vez. Sí, pero no se limita a eso. Amén. Dijo San Francisco de Asís en su frase célebre hace 500 años: predica el Evangelio siempre y a veces abre tus labios. Predica el Evangelio siempre y a veces abre tus labios. Amén. Cuando el Espíritu Santo te guíe a abrir tus labios, hazlo. Porque el Evangelio fundamentalmente se predica a través de mi vida, Aleluya. a través de cómo hablo, a través de cómo actúo, a través de cómo me comporto. Y cuando el Señor me indique decirle algo a alguien, entonces lo voy a hacer. ¿Estás conmigo? Amén. Así Una es. persona, cuando yo conocí a Cristo, venía yo en el camión, ya les dije de dónde vengo, ¿verdad? Y venía y se me acerca a mí, y yo estaba leyendo mi Biblia, y se acerca